Hechos capítulo 8 del versículo 5 al 8. Allí está la palabra del Señor. Le invito a que se ponga en pie y juntos leamos las Escrituras para luego meditar en ellas. Dice así la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Le invito a que inclinen sus rostros y oremos juntos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu infinita fidelidad y misericordia, porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres bueno y poderoso, porque en ti, Señor, humillamos nuestras vidas, porque en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, y en tu voz nosotros descansamos. Tu palabra es eterna, Señor, tu palabra permanece. Lo que el hombre diga, mi Dios, se desvanece, Señor, pero lo que tú dices, mi Dios, permanece para siempre. Y por eso en esta mañana, Dios, traemos nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos de que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Que tú desafíes nuestras vidas, que tú nos animes a confiar, nos animes a creer, nos animes, Señor, a aceptar el llamado, porque sin duda, mi Dios, tú te has propuesto de que todos los tesoros del cielo sean depositados en hombres como nosotros, vasos de barro, para que siempre la gloria sea tuya en todas las cosas, Señor, pero para que nosotros también aprendamos de que lo que tú haces con un corazón rendido y dispuesto puede llegar a ser tan grande, tan maravilloso, tan sublime. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestras conciencias, nuestro entendimiento para obedecer y vivir para ti. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Vamos a considerar las Escrituras. Y bueno, a veces, hermanos, falta un poco de motivación para lograr ciertas cosas, ¿cierto? Bueno, en torno a eso quisiera compartirles una pequeña historia que escuché y que me llamó mucho la atención y que es bastante interesante. Y dice de que había una vez un hombre rico en una ciudad y que invitó a su finca, tenía un campo inmenso, a un grupo de personas para mostrarles sus riquezas y mostrarles sus terrenos y mostrarles todo lo que él había logrado con tantos años de esfuerzo y de trabajo. Este hombre era un poco excéntrico y dentro de las cosas que él tenía en su finca era un estanque. Era una especie de laguna gigante y él como era tan excéntrico, se le ocurrió nada mejor de que para llenar eso, ¿cierto? Muchos en sus peceras colocan pececitos de colores, peces payasos, ¿cierto? Un Nemo, una Dory, algo así, ¿cierto? Él escogió poner en su estanque cocodrilos. Y él se entretenía, hermanos, alimentando sus cocodrilos. Y un día fue, y como le decía, llegó esta gente y le mostró todos sus terrenos y le dijo, miren aquí, esta es una de mis partes favoritas de mi casa, es este estanque está lleno de cocodrilos y quiero hacerle un desafío. El que sea capaz de cruzar este estanque, yo le voy a dar una parte muy importante de mi fortuna. Dice que en ese momento estaba terminando de hablar y de repente se escucha el chapoteo del agua. Y todos se dan vuelta a mirar y se dan cuenta que hay un hombre que está nadando rápidamente, raudamente, entre medio de la laguna, esquivando los cocodrilos, avanzando, sumergiéndose, saliendo, hasta que al final alcanza la otra orilla. Y el hombre vuelve, todo empapado con agua, ¿cierto? Obviamente usted se imaginará esquivando cocodrilos, muy nervioso, y se acerca al grupo. Cuando llega al grupo, hermanos, y está acá el hombre millonario, todo el mundo hace una tremenda ovación. Y prácticamente es el héroe de todos los que están allí. Y él, millonario, saca su chequera, en esos tiempos todavía se usaba chequera, ¿cierto? Y extiende un cheque a este hombre y se lo entrega por una considerable cantidad de dinero. Y en medio de ese momento, en que la gente ya por fin empezó a bajar de la euforia un poco, le dice, ¿y tiene algunas palabras para decirnos? Y el hombre le dice, sí, ¿quién me empujó? A veces necesitamos un poco de motivación para hacer las cosas y para alcanzar metas importantes. A veces necesitamos un empujón para alcanzar los propósitos de Dios y las bendiciones del Señor. Y sin duda, hermanos, muchas de las bendiciones que Dios nos da requieren de una respuesta de nosotros. El Señor ha hecho promesas, ha dado promesas, nos ha trazado su plan de trabajo, nos ha dicho lo que Él va a lograr. Pero a veces para alcanzar esa meta y llegar hasta el final,
requerimos de que Dios nos dé un pequeño empujón para que podamos conocer las bendiciones que Dios tiene, para que podamos disfrutar de aquellas promesas que Él nos ha dado y podamos ser partes y testigos del plan de Dios, del propósito del Señor, de la historia que Dios ya ha escrito. Y sin duda, hermanos, la iglesia de Jerusalén nunca hubiese conocido las dimensiones, las profundidades de las promesas del Señor y las grandezas del plan de Dios si Dios no les hubiese dado un pequeño empujón. Y ese empujón, como nosotros lo vimos al principio del capítulo 8 la semana pasada, fue una, como dice Lucas, gran persecución. El empujón. Hermanos, por naturaleza, nosotros tendemos a permanecer en nuestra zona de confort, como se dice, en nuestro lugar donde nos sentimos cómodos, allí donde no nos arriesgamos, allí, hermanos, donde no nos exponemos, allí donde no nos incomodamos, donde servir a Dios no nos cuesta incomodarnos. ¿Cierto? Déjenme aquí nomás, ¿cierto? No me pidan tanto, si yo no soy como el otro hermano. En realidad que lo manden a él, que es más preparado. Por naturaleza tendemos a quedarnos allí donde estamos. La inercia, ¿cierto?, nos aplasta allí. Pero si nosotros consideramos la historia de la iglesia está llena de momentos donde Dios tiene que intervenir para hacer que su pueblo avance hacia los planes y propósitos que Él tiene para ella. Hermanos, nosotros estamos asistiendo aquí en este capítulo, en el capítulo 8, a una nueva etapa en la historia de la iglesia. Del capítulo 1 hasta el 7, nosotros vemos el desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Desde el capítulo 8 hasta el 9, hermanos, vemos un periodo de transición a través del cual el Señor nos muestra, de acuerdo al relato de Lucas, cómo la iglesia, hermanos, salió de Jerusalén y comenzó a dar pasos, empezó a avanzar, empezó, hermanos, a encaminarse ya rumbo hacia los gentiles. Lo que nosotros estamos viendo acá en estos capítulos, hermanos, del capítulo 8 hasta el final del 9, es ese puente que existe entre la verdad o ese momento histórico de la iglesia, de cómo la iglesia dejó de ser solamente para los judíos y se convirtió en algo, en una verdad que salvó también a los gentiles. Así que sin duda, hermanos, nosotros aquí estamos viendo, como les decía, un momento clave en la historia de la iglesia, del avance de la obra del Señor. Y, hermanos, vamos a ver cómo el plan de Dios de alcanzar al mundo entero con el Evangelio comienza a avanzar desde Jerusalén. Allí donde quizás, por decirlo de una manera, estaba un poco atascado, estaba cómodo, hasta que el Señor lo incomodó con la persecución y nuestros hermanos, como vimos en las Escrituras, al final del texto que analizamos la semana pasada, fueron esparcidos. Y recuerde usted que esta expresión esparcido es como una acción de un agricultor que toma semillas y las arroja a la tierra. Los cristianos fueron tomados donde estaban y fueron arrojados para que fueran semillas de vida en diferentes lugares, de acuerdo al plan que el Señor tiene. ¿Se acuerda usted de que Hechos 1:8 nos dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Y cuando nosotros, hermanos, llegamos al capítulo 8, verso 1, nos encontramos que el Señor aquí arroja a los hermanos desde Jerusalén, porque ya son testigos allí, ahora, ¿cierto?, hacia Judea y Samaria. Y si nosotros asociamos la persecución o sea, la muerte de Esteban con los eventos posteriores, nos damos cuenta de que el Evangelio no solamente llegó hasta Samaria, sino que alcanzó diferentes lugares, fuera ya del continente, inclusive como Chipre. O sea, el plan del Señor se cumple perfectamente. Y también, hermanos, una vez me llamó mucho la atención en el instituto que nos dijeron, cuando la iglesia se estanca en el Hechos 1, verso 8, el Señor tiene para ella, hermanos, un Hechos 8, verso 1. De una u otra manera, el Señor quiere que su pueblo haga su voluntad. Amén. Así que si tú estás tranquilo y dices, mi servicio está bien así, y si Dios quiere, hermanos, hacerte de que tú seas realmente efectivo, prepárate, porque el Señor tiene muy buenas técnicas para empujarnos a su voluntad. El empujón que Dios usó fue una violenta persecución que se desató después de la muerte de Esteban. ¿Cómo Dios logra hacer que la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia, hermanos, una iglesia que había estado muy cómoda, logre tener una mentalidad misionera, logre ser una iglesia enfocada más hacia afuera que hacia adentro? Enviando dificultades, enviando problemas. Tengamos presente, hermanos, esta verdad, porque es muy a menudo
que uno de los mayores obstáculos para que la iglesia avance son nuestra prosperidad. La prosperidad es uno de los principales atascos que la iglesia tiene. Y sin duda la iglesia de esta generación es una iglesia, hermanos, que sabe vivir bien, que come rico, que se viste bonito, que vive en lugares hermosos, que en su casa no falta nada, que tienen disponibilidad de recursos. Antes era muy extraño que alguien dijera: pastor, ore por mí, voy a salir de vacaciones. Ahora mandan un WhatsApp: pastor, me voy saliendo, vuelvo en 3 semanas. Porque hay recursos. Es una iglesia cómoda. Estamos bien, ¿cierto? ¿Quién de nuestros hijos anda con ropa usada? ¿Se acuerda de nosotros? Teníamos un zapato para el verano y el mismo zapato para el invierno. En algunos casos, ¿cierto?, los hijos menores se vestían con lo que le heredaban de los hijos mayores. En mi caso yo no podía porque tengo solamente hermanas. Pero la ropa no era la ropa de marca. Si había un par de zapatillas, eran las zapatillas que tenían que durar hasta que ya se rompieran en la punta. Porque no habían recursos. Pero en cambio hoy tenemos una generación, y nosotros mismos, como ya que venimos de esa etapa, que alcanzamos a conocer eso, muchos de nuestros hijos no saben lo que el refrigerador esté vacío, no saben lo que significa eso, no saben, ¿cierto?, de que el agua se paga, de que la luz se paga, no tienen ni idea de esas cosas, ¿cierto? Comen 3, 4 veces al día sin problema, tienen yogures y arrasan con los yogures en un par de días, ¿cierto? Nosotros, hermano, el yogur era un lujo. ¿Y qué me dice de la mortadela, hermano? Había que partirla en 4 para que alcanzáramos todo. Y bueno, ya para qué seguir, pero haciendo analogías, pero lo que yo quiero decirles, hermanos, es de que hoy somos testigos de una generación de creyentes que sabemos vivir cómodamente, que disfrutamos de las cosas de la vida y que no está del todo mal, pero que si Dios quiere que nosotros nos movilicemos y abandonemos nuestra comodidad, si no lo hacemos por nuestra propia iniciativa, el Señor tiene métodos para hacerlo. Amén. El Señor nos ayude. Hermanos, la prosperidad siempre ha sido uno de los grandes obstáculos para el avance de la obra del Señor, porque la iglesia y todos los hombres en general tendemos a permanecer en la inercia. Hasta que no venga una fuerza y nos mueva, quedaremos allí. Dios nos ayude. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender de que Dios tiene métodos, y a veces meternos en momentos de gran incomodidad, de gran dolor, es el propósito que el Señor tiene para lograr sus metas con nosotros. Como leíamos en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Señor, hermano, nos quiere ayudar a ver, a través de este texto, el potencial que existe en cada uno de los creyentes. Porque como decíamos la otra vez, hay muchos que especulan de por qué los apóstoles quedaron en Jerusalén y la gente huyó. Pero la verdad, hermano, es de que yo no quiero entrar allí en tanto análisis de una cosa que no es tan trascendente como el hecho de que Dios nos quiere mostrar de que la obra no necesita avanzar solamente a través de los líderes, sino que a través de cada miembro de la iglesia. De que cada persona aquí en la casa del Señor es alguien que, si está en Cristo, tiene un potencial inmenso para llevar la salvación donde sea que esté. Nosotros estamos aquí, como en Jerusalén, todos los domingos por 2 horas a la semana, pero luego durante toda la semana somos esparcidos, ¿cierto?, a diferentes lugares, esparcidos en medio de nuestra familia, esparcidos en nuestros trabajos, esparcidos allá en nuestros estudios, esparcidos en medio de nuestro vecindario. Y allá, hermanos, es donde nosotros tenemos que hacer germinar la vida, como estos creyentes. El Señor nos ayude, hermanos. Estos hombres comunes y corrientes, estas hermanas comunes y corrientes, van llevando el Evangelio. Son personas tan normales, son personas que no tienen una investidura, pero que aún así, hermanos, no te pidan que en medio de ese dolor, porque esta gente que está aquí, gente que lo ha perdido todo, gente que perdió sus casas, gente que quizás tiene familias en ese momento en la cárcel, gente que quizás ya vio morir a uno de los suyos por causa de la persecución. Y aún así, hermanos, nosotros les vemos de que en medio del dolor van llevando gloria a Dios, como cantábamos, ¿cierto? ¿Cómo solamente puedo aceptar de Dios las cosas buenas? No, nuestro dolor también tiene que traer gloria hacia el Señor, y esta iglesia ya lo ha entendido. Dios nos ayude, hermanos. Sin duda, todo lo que ha venido ocurriendo es un tremendo ejemplo acerca de cómo Dios soberanamente
actúa sobre su iglesia. Él estima usar a personas anónimas que como semillas sean esparcidas para llevar vida, inclusive a toda la tierra, a todos los lugares que el Señor ha creado. El verso 4 nos habla, hermanos, justamente de esto de una forma general. Nos dice, los que fueron esparcidos, fueron predicando, fueron proclamando el Evangelio a través de Judea y de Samaria. Y ahora, hermanos, como que si alguien se está viendo allí un panorama grande, aplica una lupa sobre un punto en particular, el texto ahora nos muestra, ¿cierto?, el caso de Felipe como una muestra justamente de este mover misionero que está ocurriendo en la iglesia. Así como vamos a leer acerca de Felipe, está ocurriendo con cada uno de estos hombres y mujeres que fueron esparcidos por causa de la persecución. Partamos desde allí, para que veamos que esto no fue un caso puntual y que fue lo único que ocurrió. Lucas nos está tomando un ejemplo de lo que está diciéndonos en el verso 4, luego, hermanos, toma un ejemplo puntual en el verso 5, para que nosotros tengamos allí una visión detallada acerca de qué es lo que está pasando con cada uno de estos que salieron de Jerusalén huyendo por causa de la persecución. Y esto para nosotros, hermanos, es razón de gloria. Así como pasó con Felipe, pasó con las hermanas, pasó con los ancianos, pasó con los jóvenes que estaban huyendo. Lo decíamos, hermanos, cuando nosotros buscamos las características de los diáconos, lo que el Señor nos está mostrando allí, y hablamos acerca de Esteban también, lo que nosotros vemos en el carácter de Esteban es la medida del creyente. Es, hermanos, el perfil de un cristiano normal. Lo que nosotros vemos en Esteban es lo que cualquier cristiano sentado en este templo, sentado en cualquier templo, debiese ser. Dios nos ayude. Hermano, entonces nosotros vemos acá acerca de la vida de Felipe y este ministerio, y en él tenemos un ejemplo acerca de qué es lo que el Señor tenía en mente cuando nos habló en Hechos capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. Y si usted quiere ver cómo se hace, tenemos el caso de Felipe. En esta porción, hermanos, observaremos cómo una ciudad, Samaria, se habla aquí de, algunos entran en conflicto porque dicen Samaria era una zona, una región, y dentro de esa región existían diferentes ciudades, pero acá Lucas, hermano, nos habla de Samaria como una ciudad, sin duda para identificar a un punto en particular dentro de la zona de Samaria. Y el punto es, hermanos, de que independiente de qué ciudad sea de la región de Samaria, lo que nosotros tenemos que entender es de que lo que estamos viendo acá es cómo el Señor, en su gracia, usa el dolor de Jerusalén para traer gozo a Samaria. Usa el quebranto de sus hijos en Jerusalén para que muchos que vivían en el desprecio, en la ignorancia, en el paganismo, puedan ser también salvados. Hermanos, cómo el Señor nos muestra de que cada creyente es un puente de salvación, para que gente de otras razas, gente de otras culturas, también sean alcanzadas por la verdad del Señor. Cómo el Evangelio es tan necesario para que un mundo despreciable, cuando hablamos de que somos despreciados y desechados, no tenemos que hacernos las víctimas. Siempre se usa ese texto para decir, oh, pobre de mí, soy despreciado y desechado. La verdad es que si somos despreciados y desechados es porque somos despreciables y desechables, porque estamos corrompidos en pecado. Merecemos ser despreciados y desechados, pero aún así el Señor tiene misericordia. Hoy en día, hermanos, existe un pensamiento, una filosofía que está impregnando el mundo y que quizás, hermanos, se ha hecho parte del pensamiento y del criterio de muchos, inclusive creyentes en este día, en estos tiempos, y que es la teoría crítica de la raza. No sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de eso. Es un planteamiento que así en términos muy básicos dice de que hay ciertas razas que por sus condiciones, ¿cierto?, caen en el rango de oprimidos, y hay otras razas que por su condición natural caen en condición de opresores, y que los que están en esa categoría de oprimidos tienen una mayor ventaja moral sobre aquellos que son opresores. O sea, por ejemplo, la persona de raza negra, por solo el hecho de ser negra, ya está en una calidad de ser oprimida, y el blanco ya es un opresor de por sí. Y que si esa persona además, ¿cierto?, cae en otros rangos de opresión que la sociedad, ¿cierto? Porque hoy día, hermanos, hay algunos que se arrogan la autoridad de decir, este es oprimido, este es víctima y este no, este tiene que hablar, este puede hablar y este otro no, ¿cierto? Si ese, por ejemplo, esa persona de raza negra, además, ¿cierto?, es homosexual, es más puro que el otro que sea blanco y heterosexual. O sea, está diciendo, ya solamente por el hecho de nacer en una raza, tiene ciertas ventajas, si lo quisiéramos trasladar a un lenguaje cristiano, espirituales sobre el otro. Pero la Escritura nos dice algo muy puntual. Y esta idea de la igualdad, hermanos, tan pervertida que hoy existe, hermano, el Señor la aterriza y nos dice, si hay algo que somos iguales, independiente que seas blanco o negro,
independiente de que nazcas en Chile, en Estados Unidos, en China o en África, es de que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Si hay igualdad en las Escrituras y si la Biblia nos habla de igualdad, nos habla de igualdad en ese punto. Pero nadie es superior al otro porque nació en una raza o nació en una condición. Hay una necesidad que todos tenemos, independiente de que tengamos estudios universitarios o simplemente tengamos enseñanza básica. Si estamos nacidos en tal lugar del Chile o nacimos en otro lugar de Chile, hermanos, independiente del apellido que tú lleves, el apellido que yo lleve, si tengo una ascendencia de alguna etnia en particular, eso no me hace más especial, eso no me llena de privilegios. No debiese considerarme privilegiado porque uno de mis apellidos quizás tiene algún rasgo de ser algo milenario. No, eso no me hace especial. Yo soy pecador como el mapuche, como el negro, como el alemán, como el estadounidense, como el chino, como el africano, como el eslavo, como el anglosajón. Todos somos pecadores, todos necesitamos, por lo tanto, de Cristo. Y cuando el Señor, hermanos, tiende este puente hacia Samaria, nos está diciendo, los samaritanos necesitan lo mismo que ustedes en Jerusalén necesitan. El Señor nos ayude. Amén. ¿Me entiende, hermanos? Tengamos cuidado con estos pensamientos que a veces, hermanos, son desparramados como una infección en los colegios, en las universidades y a través de los medios de comunicación, y que nuestros hijos son tan vulnerables y son muy fáciles de ser absorbidos por los criterios del mundo, hermanos. De repente piensan de que hay gente porque tiene tal color de piel ya son víctimas. No, hermanos, sí es cierto, hay que ayudarles, pero no significa de que ellos no necesiten la salvación. Y que lo primero que van a necesitar va a ser de Cristo antes que cualquier otra cosa. Amén. Y que no hay alguien que porque tiene un pecado o una práctica, cierto, necesariamente pasa por oprimido y hay que concederle privilegios. No porque alguien tenga una preferencia sexual, tiene derecho a reclamar privilegios. No, lo que necesita es lo que todos necesitamos, arrepentirse de sus pecados. Amén. Dios nos ayude. Dios no discrimina. Amén. Dice que todos somos pecadores. Nosotros partimos acá, viendo como una ciudad que toda la vida, toda su historia había sido oprimida, cómo llega a conocer el verdadero gozo. Y vamos a ver cómo ocurre ese proceso. Lo primero que nosotros encontramos en este texto que hemos leído del verso 5, hermano, es justamente cómo se nos presenta el testigo y el mensaje de este testigo. Se nos dice en la Escritura que en este texto, ¿cierto? Entonces, une, hermano, la acción que viene desarrollándose en el versículo 4 con lo que nosotros estamos viendo aquí. Lo decíamos, es una muestra de todo lo que está pasando allá. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Y vemos aquí que se nos menciona que Felipe ha descendido a la ciudad de Samaria y les predica a Cristo. Cuando hablamos de Felipe, hermanos, nosotros, hermanos, no podemos confundirnos con el Felipe que es uno de los 12, de los discípulos. ¿Por qué? Porque el texto ya nos dijo de que los discípulos, los apóstoles, habían quedado todos en Jerusalén. Entonces este Felipe que aparece acá, hermanos, es justamente el que he mencionado allá, ¿cierto?, al principio del capítulo 6, como uno de esos 7 que fueron escogidos para servir a las mesas. Y si usted se da cuenta, Lucas intencionalmente nos coloca allí al principio a Esteban y luego inmediatamente coloca a Felipe. ¿Por qué? Porque él luego nos va a mostrar estos casos puntualmente, ¿cierto?, para que la iglesia tenga un testimonio acerca de qué es lo que Dios está haciendo con gente como esta que fue llamada a servir mesas. El Felipe que tenemos acá es el diácono, es el servidor de mesas, es el que atiende a las viudas. Por lo tanto, hermanos, si nosotros consideramos su origen, buscamos de dónde vino él, necesariamente tenemos, hermanos, que inferir de que dado que su nombre es un nombre griego, es uno de esos judíos helénicos que llegaron a la iglesia. No es un judío natural, no es un nacido en las tierras hebreas, sino que es alguien que conoció la religión judía fuera de las tierras de Palestina y que fue salvado, ¿cierto?, por el Señor siendo un judío prosélito. Yo ya le expliqué una vez lo que significaba ser un judío prosélito. Hermanos, ahora él es llamado, o él se dirige a Samaria. Si usted lee el texto aquí que él descendió, si usted busca en el mapa, quizás Samaria está al norte de Jerusalén. Es como una tierra intermedia entre Judá y la zona del norte, más al norte, que es Galilea, en el mapa, ¿cierto?, de la tierra de Israel. Lo curioso de esto es que ellos quedaron como al medio aquí, y que muchos hermanos que iban de Galilea y que se consideraban judíos, ¿cierto?, para poder ir a Jerusalén, ellos
con tal de no pasar por Samaria, porque los consideraban gente despreciable, y luego vamos a ver por qué, preferían bordear toda Samaria, cruzar el Jordán hacia el otro lado, meterse al desierto y atravesar una tremenda distancia para luego llegar a Jerusalén, cuando eso podían hacerlo en línea recta y demorar mucho menos en llegar hasta Jerusalén. Pero existía tal grado de desprecio por esta gente, hermano, existía tal grado de asco, y esa era la verdad. Ellos aborrecían, los judíos aborrecían a los samaritanos. Y note ustedes que aquí dice el texto de que Felipe desciende. Ahora, ¿por qué se nos dice que desciende? Si ya dijimos geográficamente está más al norte. Tendríamos que decir subió. Pero que si usted se fija, hermanos, para un judío, el punto más alto de toda la geografía de Palestina estaba en Jerusalén. Por eso que usted, por ejemplo, lee el Salmo 121 y dice que van subiendo al monte. Porque Jerusalén era como el punto más alto de toda la geografía de la tierra. Y de donde sea que fueran hacia el sur o fueran hacia el norte, hacia el este o el oeste, a cualquier otro punto del país, siempre tenían que descender. ¿Ya? Y él va descendiendo hacia Samaria, y allí, hermanos, él proclama, lleva un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Cristo. ¿Qué es lo que necesitaban los samaritanos? No necesitaban, hermanos, recursos adicionales. No necesitaban que alguien les ofreciera bienes materiales. Lo que los samaritanos necesitaban, hermanos, no eran bonos, no eran tratos especiales. Lo que ellos necesitaban es a Cristo. Y uno pudiese decir, son oprimidos, son gente que sufrió mucho, gente que fue despreciada, pero aún así eso no los convierte en víctimas delante del Señor, sino que los convierte, como cualquiera de nosotros, en gente que necesita del Evangelio. Siempre hubo tensión entre los judíos y los samaritanos. Si usted se acuerda, cuando la mujer samaritana habla con Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 9, ella le dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No es correcto que tú me hables a mí, siendo tú judío y yo samaritana. Y esta animadversión data, hermanos, de tiempos muy antiguos, de los tiempos mismos en que el reino fue dividido. Cuando muere Salomón y su reino, hermano, es tomado por la mitad, ¿cierto? O es dividido por causa del pecado. En el reino del norte quedan 10 tribus y en el reino del sur quedan 2 tribus, y esas tribus del norte tomaron como capital a Samaria. Esa ciudad, hermanos, y si usted recorre la historia del Antiguo Testamento, cada rey que gobernó allá en Samaria fue un rey perverso, fue un rey malo, que no obedecía a Dios. Y uno de los ejemplos más que quizás usted y yo más nos vamos a acordar es de Acab. ¿Se acuerda usted de Acab? Contra aquel, ¿cierto?, que se casó con la peor mujer que alguien pudiese haber conocido, Jezabel, y que sigue siendo ejemplo a través de toda la historia de la perversión. Nadie allí hizo lo bueno. Y tanto fue así, hermanos, de que Dios envió juicio contra Samaria, y en el año 722 a.C., los asirios sitian Samaria, y ese sitio, hermanos, se caracteriza por ser extremadamente cruel y salvaje. Los asirios tenían fama, y esa fama era de que ellos eran implacables con sus enemigos, eran feroces, salvajes. Ellos se caracterizaban que al tomar una aldea, al tomar una ciudad, dejaban allí una evidencia de que habían pasado por allí, y la evidencia que dejaban hacia todos los demás pueblos era una pila de cabezas. Todos sus enemigos eran decapitados y sus cabezas eran amontonadas para que todos supieran de que los asirios habían pasado por ahí. Era el autógrafo de los asirios. Y ellos fueron usados por Dios para llevar el juicio hacia Samaria, y esa ciudad cayó, fue destruida, y todos sus habitantes, hermanos, fueron arrasados. Y luego, hermanos, los reyes asirios determinaron que para repoblar la ciudad enviaron gente de diferentes puntos del imperio a vivir a esa tierra, los cuales terminaron mezclándose con los que habían sobrevivido de ese lugar. Se dice de que hay 2 tribus del reino del norte que desaparecieron completamente, entre ellas la tribu de Manasés, que no quedó ningún descendiente de esa tribu. El punto es de que sin duda esto significaba una tremenda afrenta para los que habían conocido la ley. Y desde ese punto, hermanos, los judíos, los del reino del sur, consideraban a los del reino del norte no como sus hermanos, sino que los despreciaban porque, en fin y al cabo, los que allí vivían no eran judíos puros, sino que eran mestizos. Y aparte de eso, no solamente fueron mezcladas las familias, sino que también fueron mezcladas sus culturas, y muchos de ellos terminaron adorando diferentes dioses paganos, y además se inventaron un sistema propio de adoración. Ellos levantaron su propio templo también en un monte. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a la mujer samaritana de que llegaría un momento que ni en ese monte, ni en Jerusalén? ¿Qué monte es ese?
Ese monte es Gerizim. ¿Se acuerda usted de ese monte? Allá en el libro de Deuteronomio, cuando estaba Moisés con el pueblo, y hay dos montes y los pone de testigos, ¿cierto? Y Gerizim significa o representa aquel monte que va a representar las bendiciones de Dios. El pueblo era obediente. Ellos, a los pies de ese monte o en ese mismo monte, construyeron su propio templo, inventaron su propio sistema de adoración y buscaban servir al Dios de la Biblia, al Yahvé, ¿cierto? A Jehová, pero a su manera. Enviaron sacerdotes desde el sur en algún momento para que les enseñasen el culto de Jerusalén a los del norte, y ellos los despreciaron. Muchas veces los peregrinos que iban desde Galilea hacia Jerusalén y se les ocurría la mala idea de atravesar Samaria, eran emboscados y asesinados. Y si usted se acuerda que hay un momento, y esto va a ser muy importante para el sermón de la próxima semana, hay un momento, hermanos, en que el Señor va pasando por Samaria y manda a sus discípulos a que le diga a la gente de una aldea de Samaria que le aparten un lugar. ¿Se acuerdan? Y los de esa ciudad le mandan a decir, no lo recibimos acá porque se les nota de que ustedes van para Jerusalén, no los queremos. Y ahí hay dos hombrecitos, ¿cierto? Juan y Jacob, y que dicen, Señor, oremos para que les caiga fuego encima. Los hijos del trueno, ¿cierto? Estaban allí reaccionando. Y esto es muy significativo porque en la próxima semana vamos a ver cómo uno de esos que deseaba el fuego sobre los samaritanos es enviado a confirmar a sus hermanos samaritanos. Y cómo el Señor reconcilia todas las cosas con el Evangelio. Pero eso es un spoiler del sermón de la próxima semana. Ya, lo que nosotros estamos viendo acá, hermanos, es justamente cómo el Señor, conociendo la historia de los samaritanos, permite que el Evangelio los alcance. Los samaritanos, hermanos, adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo con idolatría. Pero no solamente el desprecio de los judíos estaba radicado en ese celo religioso, en ese celo racial, sino que también, hermanos, los judíos, ¿se acuerda usted cuando volvieron desde Babilonia a Jerusalén y quisieron reconstruir las murallas y el templo? Allá, sobre todo, hermanos, los templos, en el tiempo de Nehemías, hubo mucha oposición al proyecto de reconstrucción de parte de los samaritanos. Ellos se opusieron y se asociaron con los enemigos de los judíos para que ellos no reconstruyeran la ciudad. Los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim, que los samaritanos insistieron que fue señalado por Moisés como lugar donde se debía adorar a la nación. Y Sanbalat, ¿se acuerda usted de Sanbalat? Él era un samaritano que puso a su propio yerno, o sea, lejos de cualquier línea sacerdotal, él puso a uno de sus familiares, Manasés, como sumo sacerdote de ese templo, y eso, hermano, ya era una abierta afrenta hacia la fe judía. En Samaria también, hermano, se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Los que hacían algo malo en Judea eran recibidos como héroes en Samaria, y allí ellos tenían refugio, y por lo tanto muchos de los que violaban la ley judía allá eran acogidos, y eso, hermanos, provocaba mucha ira entre los judíos. Los samaritanos recibieron solamente, hermanos, y esto es algo especial, ellos no reconocían como palabra de Dios todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sino que solamente aceptaban la Torá. O sea, hermanos, los libros que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, para ellos era solamente palabra del Señor. Y el resto era despreciado, no reconocían profetas, no reconocían los salmos, no reconocían, hermanos, nada más. O sea, había una brecha enorme entre judíos y samaritanos. No había forma de que ellos se reconciliaran. Había una diferencia abismante entre ambos. De modo que los judíos consideraron a los samaritanos, como dice Juan capítulo 8, verso 48, como quizás los especímenes más despreciables de la raza humana que pudiesen habitar. Y a pesar del odio entre samaritanos y judíos, el Señor mismo rompió esa brecha. Atravesó ese abismo y fue a llevar a predicar el Evangelio de la paz a los samaritanos. Y por gracia, hermanos, Él había determinado que allí tenía que ser recibido también su Evangelio, porque no hay mayor bendición que a una tierra le pueda ocurrir, que a un lugar del mundo le pueda pasar, es de que el Evangelio llegue hasta sus tierras. Hermanos, hoy día existe una especie de fiebre, hermanos, de lo milenario, ¿cierto?, de lo antiguo. Y dicen, ¿cierto?, las culturas que habitaban América eran tan espectaculares, tan maravillosas. Si no hubiese sido por el cristianismo, hermanos, nosotros, ¿cierto?, hubiésemos todavía podido estar disfrutando ese hermoso evento de estar en la plaza pública sacándole los corazones a la gente y arrojándolos por las escaleras, y que el cristianismo nos quitó eso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hermanos, no porque algo sea milenario, es bueno. El Señor tiene sus métodos para lograr de que las civilizaciones sean liberadas.
En el Perú, en el sur del Perú, una vez se descubrió una tumba masiva con más de 100 niños que habían sido sacrificados, hermanos, en el mismo momento, 100 niños muertos, y que encontraron luego las momias allí en las arenas del desierto, porque ellos rendían culto a sus dioses. Si no hubiese sido por el cristianismo, la forma, hermanos, sin duda Dios es soberano y de repente, hermanos, permite, así como los cananeos o los hebreos entraron a Canaán y fueron un medio de juicio contra las culturas paganas de Canaán, Dios a veces, hermanos, quizás, o sea, le digo quizás, no creo que es cierto, hermanos, permitió que los que llegaron a Latinoamérica fueran un pueblo tan malo como los españoles para que fueran el medio de juicio de Dios sobre estos pueblos que estaban tan entregados a diferentes tipos de perversiones. Y hoy día, hermanos, esa misma gente mantienen ciertos apellidos, pero ahora estudian, crecen, son profesionales, tienen sus casas. ¿Se fija? No hay mayor bendición que el Evangelio alcance un lugar. Dios tiene planes maravillosos y perfectos. Y Dios trajo, hermano, el Evangelio a Samaria, porque Dios quiere la libertad de Samaria y Dios quiere la libertad de nuestras tierras. Y lo único que trae libertad a las naciones es el Evangelio de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y a pesar del odio que existía, hermanos, allí, el Señor fue. Y ahora uno de aquellos que creen en Cristo vuelve a ese lugar. Y Felipe desciende hasta allá para llevar la esperanza que los samaritanos necesitaban. ¿Qué necesitaban los samaritanos? Lo mismo que necesitaban los griegos, lo mismo que necesita usted, lo que necesito yo. Necesitaba a Cristo. Y este hermano, al igual que Esteban, era quizás por el hecho de ser un judío griego, de ascendencia griega, hermanos, comprendía con mayor claridad de que el actuar de Dios no estaba limitado a un lugar físico. ¿Por qué fue Felipe y por qué no fue Pedro quizás? Porque Pedro tuvo que pasar un largo proceso para poder entender de que el Evangelio también era para los gentiles. Y de hecho recién lo vamos a ver que Pedro entiende esto al final del capítulo 10. Pero el Señor permitió que un hermano, y usando la historia de ese hermano, y esto es maravilloso, fuera usado por el poder de Dios, fuera enviado por el Espíritu Santo para que, gracias a ese trasfondo cultural, él tuviera menos barreras para llegar con el Evangelio allí donde se necesitaba tanto. Porque él, como Esteban, ¿se acuerda que Esteban fue muy enfático en decir de que no necesitaban un templo para adorar a Dios y que Dios hizo muchas maravillas fuera del templo? ¿Se acuerda usted? Hace 2 semanas atrás vimos eso. Esteban comprendía eso y por lo tanto, hermano, se sentía más libre de prejuicios, estaba más libre de prejuicios para llevar a los samaritanos al Evangelio, porque él entendía de que ellos no necesitaban adoptar todos los ritos de los judíos de Jerusalén para ser salvos. Lo que necesitaban ellos, lo único que necesitaban, lo único suficiente para ellos era a Cristo. Amén. Y por eso, hermanos, cuando él va y les predica el Evangelio, él no va a contarle historias. Él no llega a esas tierras, hermanos, contándole su trayectoria. Él no llega a sus tierras, hermanos, contándole acerca de ritos, acerca de tradiciones, acerca del templo de Jerusalén. Él va a esas tierras anunciando a Cristo. Anunciando a Cristo, anunciando al Mesías. Porque los samaritanos también esperaban al Mesías. ¿Y se acuerda usted de que la mujer samaritana, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, le dice: nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas? Ellos tenían puesto una esperanza en que venía un enviado de Dios. Y viene Felipe y les dice: ese enviado estuvo hoy aquí. Y es más, cierto, yo se los vuelvo a anunciar. Y vea usted cómo Lucas nos dice qué es lo que predicaba. Predicaba a Cristo, predicaba al ungido. Él predicaba al Mesías. Hermano, maravilloso es esto. Porque esto implica, primero que nada, que si es necesario que un Mesías les sea anunciado, es que ellos deben reconocer, primero que todo, de que son pecadores y necesitan ser salvados. Eso significa, hermanos, que por lo tanto ellos deben creer de que solamente a través de la obra del Mesías habrá salvación para ellos. Bendito sea el Señor. ¿En qué consiste la predicación del Evangelio, hermano? No consiste en que yo vaya y cuente la historia de mi vida. No solamente, hermano, se trata de que yo vaya y le dice: mire los beneficios que hay en ir a la iglesia. Lo que la gente necesita oír es de que son pecadores, de que la condenación les persigue, de que el infierno les espera, de que sus obras son horribles, de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios santo y que no hay forma de escapar de su ira, porque todos aquellos que van en contra de la ley de Dios merecen de que Dios venga sobre ellos con su ira, pero que hay una esperanza. Hay uno que vino, hay uno que se hizo hombre, hay uno que fue anunciado, que apareció entre nosotros, que vivió entre nosotros, que nos mostró la gloria de Dios, que tomó nuestras culpas, las cargó sobre sí y se entregó por nosotros y que fue a la muerte y que luego resucitó de esa muerte para luego declarar con plena autoridad que todo aquel que cree en Él puede ser salvo, que no hay salvación fuera de Él, Cristo.
La predicación de Cristo es la predicación del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es hablar de tradiciones, no es hablar de las cosas que ustedes hacen, de lo que yo hago. Cuando alguien dice yo creo en el Evangelio, no está diciendo yo creo que hay que ir a la iglesia los domingos, yo creo de que hay que ponerse corbata los domingos, yo creo de que las hermanas deben vestir así. No, eso no es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer de que los profetas anunciaron un Salvador, de que ese Salvador se hizo hombre, siguió siendo Dios, que vivió justamente y que luego fue crucificado y murió vicariamente y que luego es resucitado poderosamente. El Evangelio es el anuncio, y lo hemos definido así, hermanos, de eventos históricos, principalmente 3, de que Cristo vino al mundo, de que vivió, que murió y que resucitó. Y que todo aquel que cree en Él y pone su confianza en Él y abandona sus esfuerzos por justificarse a sí mismo y solamente confía en los méritos de Cristo y en la obra de Cristo, es salvo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que todos necesitan oír. Samaritanos, judíos, griegos, romanos, chilenos, todos necesitan eso. Bendito sea el Señor. Hermano, uno pudiese preguntarse, pero ¿qué punto tiene que haber usado? ¿Cierto? Felipe para poder afirmarse y predicarle el Evangelio a los samaritanos, pero si nosotros ya sabemos de que ellos creían en el Pentateuco, sin duda allí ellos ya tienen una tremenda revelación del Evangelio. En el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, está el protoevangelio, que se le conoce en términos teológicos, que significa el primer evangelio, el anuncio de que vendría alguien de la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Hay suficiente evidencia allí. El mismo Moisés dijo, ¿cierto?, en Deuteronomio capítulo 18, de que vendría, que Dios levantaría un profeta como él, al cual debían oír. Y los samaritanos esperaban ese hombre que vendría, y ellos le conocían con un nombre particular. Nosotros sabemos que el Mesías, ¿cierto?, significa ungido. Para ellos la definición de Mesías era el restaurador. Y esperaban a ese que viniera a restaurar, hermanos, y Felipe es usado dentro de su dolor, en medio de su aflicción, porque sin duda, hermano, él también está siendo perseguido. Él es movido a compasión por los samaritanos, al igual que Jesús, hermanos, que aguardó hasta que la mujer llegara al pozo para mostrarle su condición y ofrecerle salvación. Hermanos, él se dispuso a descender desde Jerusalén para ir a la tierra de los despreciados. Y allí, hermanos, nosotros vemos cómo el Evangelio rompe las barreras que existen entre los hombres, porque establece el punto en común que todos los hombres tienen, y es que todos son pecadores, de que todos están destituidos de la gloria de Dios, y todos son convocados a mirar a Cristo como el Salvador suficiente de sus almas. Él es el testigo, y ese es su mensaje. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros ya entramos en el verso 6 y nos encontramos con la sorprendente respuesta de los samaritanos. Los samaritanos, dice el texto, de una manera muy, muy maravillosa, de que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los samaritanos respondieron a la proclamación de Felipe de una manera tan especial que solamente puede ser atribuida al poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Porque ellos están escuchando, y note usted cómo lo hacen, atentamente. Amén. Si usted quiere ser bendecido y sacarle provecho cada vez que estás en la casa del Señor, debieras procurar orar antes. Ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu, a poder oír atentamente. ¿No sabe usted cuántos beneficios tendríamos para nuestras vidas y nuestras almas, para toda esta semana que se viene, si nosotros aprovecháramos, hermanos, este instante en escuchar la palabra del Señor? Allá están los samaritanos escuchando atentamente, hermanos. El Señor está obrando allí, el Espíritu Santo está cautivando sus corazones, lo está abriendo a la verdad. Y leemos, hermanos, de que el mensaje de Felipe fue Cristo, su mensaje es Cristo, hermanos. Ese Cristo que ya había pasado alguna vez por Samaria. Y la gente que sabía ya de la bondad de Jesús, que hace ya muchos años atrás se le había predicado, hermanos, con seguridad, ven en Felipe ese mismo ejemplo de amor que vieron alguna vez en el Maestro. Y allí está Felipe, recordándole su condición y mostrándole la cruz como un medio de salvación. Allí está el amor de Cristo por los pecadores, que va a morir en la cruz, no solamente por los judíos, sino por aquellos a quienes los judíos rechazaban. Seguramente les describió algo que ellos todavía no conocían, y fue la gloriosa resurrección del Señor. Porque usted se va a encontrar con mucha gente, sobre todo los discípulos de Juan, que escucharon el Evangelio, que supieron del Evangelio, pero que no sabían el final del Evangelio. No conocían de la resurrección ni de la venida del Espíritu Santo.
Porque allí no existían, hermanos, las redes sociales, nadie se enteraba de lo que pasaba en Jerusalén. Los de Samaria quizás nunca se enteraron de lo que había ocurrido hace un par de años atrás con ese que alguna vez había ido hasta el pozo de la mujer y había hablado con la mujer samaritana. Lo único que sabían de él, quizás lo último, de que volvió a Jerusalén, pero no sabían lo que había ocurrido. Y va Felipe y les habla y les termina de contar la historia. ¿Se acuerda usted del soldado ruso que les conté la semana pasada? Hay gente así, hermanos, en el mundo que nunca ha escuchado hablar de Cristo, o que no conocen la historia completa, o por último no la entienden. Pero acá está el Señor obrando en gracia, obrando en misericordia. Le está mostrando la victoria triunfante del Señor, su ascensión victoriosa, y les da, hermanos, a entender de que el Señor ahora está obrando y está intercediendo por ellos, y que pronto vendrá, y que Él traerá juicio hacia aquellos que no le reciban, pero también está dispuesto a recibir a todos los cansados, a todos los atribulados, a todos los que están, hermanos, dolidos, a todos aquellos que ya no quieren vivir en pecado. Y como suele ocurrir, hermanos, en los tiempos inaugurales de la historia de la iglesia, y esto lo vamos a ver, hermanos, cómo paulatinamente va a ir desapareciendo, la predicación es acompañada por señales, por milagros, por obras sobrenaturales. Pero en la medida que el Evangelio comienza a avanzar, sobre todo del capítulo 10 en adelante, se va a dar cuenta usted de que ya los milagros van a ir descendiendo en apariciones, porque ya el Señor estima de que es otro momento del desarrollo de la historia de la redención, donde la gente tiene que aprender a andar por fe y no solo por ver. Pero Dios aquí determinó, hermanos, certificar la predicación de Felipe de la misma manera como lo hizo con la predicación de Esteban y de la misma manera como lo hizo con la predicación de los apóstoles. Ahora, ¿qué me puede llevar esto a mí? ¿En qué me puede ayudar? Saber esto es que, hermanos, no significa que todos ustedes, ni todos nosotros, ni yo, hermanos, podamos hacer un milagro. No todos, hermanos, somos considerados a ser usados como instrumentos para cosas sobrenaturales. Dios puede hacer milagros hoy, sin duda, si Él lo desea, lo va a hacer y nadie lo puede impedir. ¿Están ocurriendo? Sí, pero te digo al tiro, no están pasando de los escenarios ni delante de las cámaras de televisión, de los canales como enlace. Allí no hay milagros, esos son absurdos, fake, cosas inventadas. ¿Dónde están pasando los verdaderos milagros? Allá donde no hay cámaras, allá donde ni siquiera hay Biblias. Si usted considera la historia y los testimonios de muchos misioneros en Medio Oriente, le van a contar, le van a decir de cosas que están pasando muy poderosas en esas tierras hoy, porque Dios es soberano y hace las cosas como quiere y donde quiere. Si usted tiene Biblia, hermanos, no tiene necesidad de ver milagros. Hay gente que no tiene Biblia y el Señor determina hacer cosas sobrenaturales allí. Amén. Y como dijo una vez un sabio pastor, yo creo que Dios es soberano y que ese que quiere hacer milagros los puede hacer independiente a mi postura, si soy sensacionista o no. Lo que yo no creo, hermanos, de que hoy día existan dones revelacionales, de que venga alguien y nos diga, esto le faltó a la Biblia. Pero sí, Dios tiene poder para hacer lo que quiere hacer donde Él determina hacerlo, y aquí vemos de que están ocurriendo señales en medio de Samaria, una tierra, hermanos, donde nadie daba un peso por ellos, un lugar donde todos miraban con desprecio. El Señor visita esa tierra con tremendas manifestaciones de misericordia, porque ¿en qué consisten esos milagros? Hermanos, y note usted esto, el texto nos dice aquí, ¿cuál es uno de los milagros que está ocurriendo? El milagro que está pasando. Vea usted cómo Lucas describe este acontecer sobrenatural en la tierra de Samaria. Dice en el verso 6, ¿cierto?, al respecto de la gente respondiendo a la predicación de Felipe, de que ellos están oyendo y viendo las señales que hacían. ¿Nota usted los verbos? Para nosotros generalmente los milagros solo se ven, pero aquí en Samaria ellos dicen, los milagros se oyen y se ven. Pero si ustedes, hermanos, y yo analizamos el texto, ¿qué es lo que ellos están oyendo? No son historias, no son testimonios. ¿Se acuerda usted que antes hacíamos vigilia y los hermanos pasaban y estaban una hora contándonos una historia de cómo los pollitos crecían y cómo las vaquitas aumentaban, ¿cierto? Y cómo los campos daban frutos para que aumentáramos la fe? ¿Se acuerda usted de esos momentos? ¿Sabe usted qué es lo que nosotros necesitamos oír? No son mis historias de pollitos, ni de perritos, ni de campos. Lo que nosotros necesitamos oír es lo que aquí los samaritanos están escuchando. Porque una verdadera señal, un verdadero milagro es de que la gente pueda ser, hermanos, considerada por el Dios soberano para escuchar su voz, para escuchar el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio es una tremenda demostración del poder y de la autoridad de Dios. Porque Pablo lo dijo, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Porque Dios, hermano, todo lo
lo que hará, nunca lo hará aparte de su palabra. Nunca las obras que Dios hará lo hará, hermano, excluyendo la predicación, o hermano, o prescindiendo de la predicación. De que usted esté aquí hoy escuchando el Evangelio, hermano, considérelo como una tremenda manifestación del poder de Dios, por la cual usted y yo debemos dar gracias al Señor. Amén. Muchos tenemos el concepto de que los milagros son solamente cosas sobrenaturales, cosas asombrosas. Pero hermanos, de que nosotros, como los samaritanos, siendo lo que somos, siendo lo que los samaritanos eran, sean considerados por Dios para que escuchen su voz, es un milagro. ¿Quién es usted? ¿Qué méritos tiene para decir yo me merezco que el Señor me hable? ¿Qué méritos tengo yo para decir el Señor me debe que me hable? Él tiene que hablarme. Bendito sea Dios. El que usted se haya sido acogido por el Señor en su casa. Que el Señor le permita estar en este lugar. El Señor le permita escuchar su palabra. Usted considérelo como una tremenda muestra de gracia y de misericordia de Dios. Como un verdadero milagro, hermanos. Porque si antes Dios hablaba, ¿sabe usted lo que pasaba con los impíos en la presencia del Señor? ¿Qué ocurría con cualquier hombre que estuviera en la presencia de Dios siendo un pecador? Era consumido por Dios. Era consumido por Dios. ¿Se acuerda usted cuando Dios hablaba en el monte, en Sinaí, y el pueblo estaba allí a la base, ¿cierto? A los pies del monte, y escuchaban la voz de Dios? La nación abajo entera estaba aterrorizada. Porque un Dios santo, hermano, no tiene ninguna comunión con hombres y mujeres pecadores como nosotros. Lo único que nosotros debiésemos esperar, hermanos, es ser consumidos por la santidad de Dios. Pero que nosotros, hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y usted todavía está vivo, ¿cierto? ¿Cómo es posible eso? Porque Dios, hermanos, ha hecho un milagro. Porque si nosotros decimos, Dios está aquí y yo sé quién soy, hermano, no tendría por qué estar respirando. Porque la santidad de Dios consume al pecado y al pecador que lo practica. Pero Dios ama salvar, ama obrar en gracia y misericordia. Y aquí está, hermanos, considerando a estos despreciables samaritanos como nos ha considerado a nosotros para que escuchemos su palabra. Bendito sea el Señor. La predicación está siendo acompañada de milagros, hermanos, y acá vemos de que lo que están ocurriendo específicamente son sanidades y liberaciones de demonios. Lo que nosotros encontramos aquí, hermanos, es una evidente manifestación del poder de Dios en tierras que antes habían sido esclavizadas. Y usted va a ver cómo de una u otra manera la lucha espiritual siempre va a estar presente cuando el Evangelio está siendo predicado. Lo vamos a ver en el texto siguiente, inmediatamente, de que quizás a la par de que el Evangelio está siendo predicado, hermanos, Satanás se está manifestando también. Y aquí lo que vemos es cómo Dios está deshaciendo las obras del diablo a través de la predicación. Bendito sea nuestro Señor. Nos gozamos en eso, porque cada vez que Dios salva a alguien, el Señor entra en las filas, detrás de las líneas enemigas. El Señor es un Dios misionero. Y un misionero verdadero no es el que anda haciendo turismo por el mundo, sino que el que vaya donde hay peligro, donde hay oposición, para llevar la luz del Evangelio. Dios nos muestra aquí de que Él entró a las tierras del enemigo y Él saqueó la casa del hombre fuerte, literalmente, y Él trajo libertad a los oprimidos del diablo. Porque el Señor dijo, cuando Él se presenta delante de los fariseos allá en la sinagoga y toma el libro de Isaías y lo lee, Él dice claramente, Él viene a libertar a los cautivos. Y aquí vemos cómo el Señor sigue libertando cautivos. Y muchos endemoniados son liberados, muchos cojos son sanados. Hay tanta misericordia del Señor, hay tanta compasión del Señor. Hermanos, el Señor tiene poder para hacer cosas maravillosas, y por eso en esta mañana a ti te digo, querido hermano que nos visitas, querido hermano que nos acompañas, tú lo que necesitas hoy es a Cristo, y no sabes, hermano, que a veces no dimensionas lo que Cristo puede hacer por ti. Se salva, sana, liberta, restaura, cambia la perspectiva de tu vida, te cambia, hermano, el entendimiento de las circunstancias de tu vida. Él logra hacer de que tú puedas ver la bendición allí donde solamente antes veías la maldición. Él cambia las cenizas por esplendor, Él cambia el dolor por baile, Él cambia las lágrimas por alegría. Él tiene el poder. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en las despreciadas tierras de Samaria. Bendito sea el Señor. Y cuando el Señor entra,
es inevitable que Satanás huya. Por eso que él considera el avance del Evangelio como una provocación. Y pone todas sus tropas allí en alerta. Se está predicando el Evangelio, por lo tanto hay que moverse en oposición. Y por eso, hermanos, debemos considerar que si a veces somos aplaudidos por el mundo, este mundo que no teme a Dios y que además va en contra de Dios y que aplaude a la iglesia, es porque la iglesia está haciendo algo mal. Una vez dijo un predicador, si un incrédulo llega a la iglesia y se siente cómodo es porque nos está predicando el Evangelio. Porque Cristo entra a Samaria y patea los panales y chutea, hermanos, las fortalezas diabólicas y les arrebata a aquellos que estaban cautivados por Satanás. Porque el Evangelio, hermanos, es una confrontación para este mundo. Bendito sea el Señor. Cristo debe ser proclamado. Amén. Cristo debe ser mostrado a nuestras ciudades. Lo que necesitan nuestras ciudades es a Cristo. Y vamos ya al verso 8, hermanos, y allí encontramos de que Samaria, que siempre había sido un pueblo despreciado, que los judíos, hermanos, tanto les menospreciaban que cuando necesitaban ir de Galilea a Jerusalén, como les contaba, o viceversa, preferían rodear la tierra de Samaria antes que pasar por allí. Pero el Señor, hermanos, tiene pueblo en esas tierras. El Señor tiene escogidos allí. Dios no había olvidado a aquellos que había señalado aún de entre esa raza, en medio de esas tribus que quizás, hermanos, habían sido alcanzadas por la maldad y el pecado. Hermanos, el Señor tiene poder de traer a los que Él determinó salvar de forma poderosa y nadie puede evitarlo. Allí, hermanos, aunque eran un pueblo rebelde, aunque quizás habían sido esclavizados por los ídolos durante mucho tiempo, ahora han sido alcanzados por el amor del Señor. Y si recordamos lo que vimos la semana pasada, aquí hay un tremendo contraste. ¿Se acuerda usted cómo comenzamos el capítulo 8? En el versículo 1, Lucas nos está hablando de una gran persecución. Y ahora, hermanos, vea usted cómo termina el versículo 8. Con un gran gozo. Bendito sea Dios. Hermanos, es lindo como escribe Lucas, cómo fue inspirado por el Señor para que Lucas escribiera. A veces nosotros leemos y pasamos de largo, no nos damos cuenta de los detalles que están allí para nuestro gozo, para nuestra confirmación de fe, para que nosotros, hermanos, podamos mirar lo que Dios es capaz de hacer. Hermanos, nosotros pasamos de una gran persecución a un gran llanto, a una gran proclamación, para llegar hasta un gran gozo. Hermanos, en esta parte de la historia, que comenzó con una salvaje persecución propiciada por Saulo, hermanos, que está devastando la iglesia en Jerusalén, que está trayendo a los hermanos a la cárcel en Jerusalén. Dios, hermanos, paralelamente que vemos de que pareciera que todo en Jerusalén está perdiéndose, Dios nos está mostrando, no, yo sigo en mi trono. Y así como en Jerusalén hay sufrimiento, yo soy capaz de traer gozo a Samaria. Bendito sea el Señor. El ciclo termina con un gran regocijo. Hay problemas, es una ciudad que quizás ha sufrido la oposición, ha sufrido, hermano, el desprecio, pero ahora el Señor está llegando con gran gozo. Y quizás hay hermanos sufriendo en Jerusalén, pero hay hermanos acá siendo salvados en Samaria. Y esto es lo que nosotros decimos la soberanía de Dios. Dios hace como quiere y donde quiere. Y usa los medios que Él determinó y nadie puede evitar de que Él consiga sus propósitos. Hermanos, Él hace que todo obre para bien. Y por lo mismo, hermanos, es imposible de vencer a Dios. Dios es poderoso. Amén. Cuando la predicación del Evangelio es recibida, el resultado inevitable es un gran gozo. Un gran gozo. Más que una alegría circunstancial. No, es una alegría que no descansa en las cosas temporales, sino que es una alegría, hermanos, que descansa en la victoria de Cristo. Samaria está conociendo ahora por fin la verdadera alegría, esa que no le propiciaron ni sus ritos, ni sus fiestas, ni sus orgías, ni sus perversiones, hermanos, esa que no se consigue a través de las cosas materiales. El verdadero gozo está en Cristo. Amén. Si tú no estás satisfecho con Cristo, nada de este mundo podrá satisfacer tu corazón. Y el problema, hermanos, es de que nosotros vivimos con sed, vivimos con hambre, vivimos, hermanos, insatisfechos. Vivimos siempre anhelando algo más porque lo que ya tengo no logra llenar mi corazón. Porque es porque, hermanos, no nos hemos llenado de Cristo. Y tengamos lo que tengamos y alcancemos lo que alcancemos, inclusive aquellas cosas que nos propongamos, hermanos, pero aún así nuestros corazones estarán vacíos e insatisfechos. Porque, hermanos, ¿cuál es el propósito del hombre? El fin del hombre es estar con Dios y disfrutar de Él por siempre. Fuera de Cristo no existe el verdadero gozo. Y aunque tengas lo que tengas, hermanos, y aunque compres lo que compres, y aunque
aunque te amplíes para allá, y aunque te amplíes para acá, y aunque quizás te vistas con las mejores ropas, y aunque quizás, hermano, tengas a tu alcance el honor de los hombres, el aplauso de los hombres, si no estás en Cristo, el gozo todavía no lo conoces. Dígame usted si eso no es, la sociedad actual no es evidencia de esta verdad. Hay mucha gente que en estos últimos meses han tenido capacidad adquisitiva más grande que nunca en su vida la han tenido. Y algunos inclusive hasta sin trabajar. Pero aún así insatisfechos. Aún así mirando la mano del Estado a ver si va a seguir el otro año. Necesito más, necesito más, necesito más. Me dan risa algunos, ¿cierto? Porque con mucho esfuerzo consiguieron el iPhone 12 y ya salió el 13, ahí quedaron. Y así es el corazón del hombre. ¿Se fija? Siempre, hermano, y por fin lo tengo. Jaja, mira, voy llegando, resulta que el de allá tiene algo mejor. Y vuelven atrás. Es como un hombre sin rumbo, sin destino, sin fundamento. Porque, hermanos, le voy a repetir una frase que todos ustedes ya se la saben y muchos lo han predicado. Si tienes a Cristo, ¿qué tienes? Y si no tienes a Cristo, y eso sigue siendo igual. Eso no ha cambiado. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. El verdadero gozo está en Cristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza, solo en Él está nuestra eternidad. Allí están escondidas nuestras almas. Hermanos, si algo estás buscando en la vida, si por algo estás luchando, si por algo estás tú desesperándote, si hay algo que te quita el sueño, que sea el amar más a Cristo, el llenarte más de Cristo, el satisfacerte más en Él. Porque todo lo demás es neblina, todo lo demás es pasajero. Dios nos ayude, hermanos. Oh, tenga misericordia de nuestras naciones, y ahí está la responsabilidad de la iglesia. Porque muchos han puesto su esperanza en la nueva constitución que se está escribiendo. Y hay una verdad, hermanos, que es fundamental. Hombres imperfectos nunca sacarán una ley perfecta. Hombres perversos nunca sacarán una ley santa. Hombres, hermanos, que viven en el odio, en el resentimiento, nunca podrán reconciliar una nación. Cristo es la esperanza de tus hijos, Cristo es la esperanza tuya. Fuera de Él no hay gozo, lo que necesitas es a Cristo. Podrás colgar miles de diplomas en tu muro. Y podrás llegar a una casa grande todos los días, pero si Cristo no está allí, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve, hermano? ¿De qué te sirve, hermana? Lucha por eso. A veces tenemos una mesa grande y no nos damos ni cuenta que Satanás está ahí mismo sentado en la mesa con nosotros, porque le hemos dado espacio, porque no hemos buscado a Cristo, porque no nos hemos llenado de Él. A veces Satanás, hermano, inclusive llega hasta nuestras mismas alcobas. Y vemos muchos matrimonios que se enfocaron en hacer cosas, en ganar cosas. Pero luego terminan, hermanos, arruinados. Porque su satisfacción estaba en el mundo y no en Cristo. El gozo de Samaria. El gozo de Samaria. Ellos no tenían razones para estar gozosos. Eran mestizos. Eran gente despreciable. Era gente de malas costumbres. Fíjese usted, la misma mujer samaritana. Tenían un fraude de templo. Tenían, hermanos, una copia pirata de los ritos. Pero aún así Dios les amó. Y el Señor mismo dijo, es necesario que yo me quede aquí. Y aquí vemos, hermanos, como el Señor toma a un hombre común y corriente, pero lleno del poder del Señor, y va a esas tierras y les dice, lo que ustedes necesitan es a Cristo. Y cuando ellos reciben a Cristo, encuentran el gozo verdadero. Un gran gozo, no un gozo medible en cosas temporales, hermano, no el gozo que te trae lo que tienes en tu bolsillo, no el gozo que te proporciona los triunfos de la vida, no el gozo de la victoria de Cristo en tu corazón. Eso es lo que necesitas, iglesia, eso es lo que necesitaban los samaritanos, eso es lo que necesito yo hoy, y lo que necesita nuestro país hoy es Cristo. Cristo y nada más que Cristo, porque Cristo es todo, porque Cristo es suficiente, porque solo Cristo, solamente en Cristo hay salvación, solo en su nombre hay esperanza, solo en su victoria está la nuestra. Amados hermanos, nadie conoce el verdadero gozo hasta que Cristo le salva. El Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muchos ponen su esperanza de gozo en las cosas temporales de este mundo, pero nada puede llenar una vida ni calmar una tristeza como la hace Cristo. Él es la fuente de vida eterna.
Y allí en Samaria una vez él dijo a la mujer que hablaba con él, si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrías sed. El Señor usó el dolor de Jerusalén para llevar gozo a Samaria. No limitemos nuestra obediencia, hermanos, a nuestras circunstancias. Amén. Es que estoy enfermo, que estoy pasando tristezas. No estoy en condiciones, amado hermano. Muchas veces el dolor que Dios permite en nosotros será un puente para llevar salvación a otros que también sufren. Lo otro que podemos concluir, hermano, es que el Señor tiene escogidos aún en los lugares más improbables, en los lugares más despreciados. El Señor ha llamado, ha convocado pueblo. Y debemos estar dispuestos a llevar el mensaje a donde Cristo nos envíe. Hablar de Cristo, donde Cristo nos manda hablar. Bendito sea el Señor. Y finalmente, hermanos, concluimos que el verdadero gozo se conoce cuando Cristo nos perdona, cuando Él nos salva. Una ciudad conoció el verdadero gozo y se cumplió lo que Jesús le dijo a la samaritana. Allá en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 21, Jesús le dijo, en el libro de Juan capítulo 4, verso 21, le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque en Dios no hay barreras, no hay fronteras, porque Dios está contigo allí donde tú estás. Y eso se cumple aquí. Cristo vino, su gracia trasciende las fronteras y llega hasta donde están los despreciados y desechados del mundo y le da verdadera esperanza, le da verdadera vida, le da verdadero gozo. Amén. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que necesitamos anunciar a este mundo. Iglesia, solo en Jesús. Solo Cristo. No hay otro nombre. Es el nombre que está por sobre todo. El que debe ser anunciado. Así como Felipe lo hizo. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor.